sus asientos. Bueno, el domingo pasado disfruté bastante por la tarde de mi pieza de pastel de ganache de chocolate. Les dije que me le iba a comer y lo comí. Riquísimo. Si no estuvo con nosotros la semana pasada, puede ir y escuchar ese mensaje. Lo recomiendo porque es la otra parte de lo que vamos a estar hablando hoy día. Entonces, la semana pasada aprendimos que Dios en muchas áreas de la vida cristiana nos ha dado libertad de conciencia, y las opiniones y las convicciones de los cristianos pueden variar, y por lo tanto nosotros tenemos que guiarnos por el amor en esos asuntos, no solamente por nuestra libertad y nuestros derechos, pero tenemos que guiarnos por el amor. Pero tenemos que gozar de nuestra libertad en Cristo, guiados por el amor, y tenemos que glorificar a Dios en todo. Y eso es lo que yo hice el domingo por la tarde. Pues yo le glorifiqué a Dios gozando de mi libertad en cuanto a lo que me han dicho los médicos, ¿verdad? Gozando de mi libertad, y disfruté mi pieza de pastel de chocolate claro, guiado por el amor por mi salud, ¿verdad? Fue una pieza así delgadita como tenía que ser, pero pude disfrutar bastante. Entonces, como dije, si no han visto ese mensaje, los animo a ir a buscar. Lo pueden encontrar ahí en el YouTube. Ponen así vidachurch.net, pueden encontrar y pueden escuchar ese mensaje para saber cómo guiarse en los asuntos de libertad y de conciencia. Pero algo que mencionamos de paso la semana pasada fue que algo que queremos ver hoy día, y es que hay muchas áreas en la vida cristiana en las que Dios no nos ha dado libertad, en las que Dios nos ha dicho claramente qué es lo que debemos de hacer o no hacer. Entonces, queremos volver a lo que platicábamos y tomar un paso atrás, porque el primer paso a poder preocuparnos por nuestro prójimo en estos temas es y empieza con obedecer a Dios al 100 en las cosas que Él nos manda. Obedecer a Dios al 100 en lo que nos manda, porque si no tenemos un compromiso total con obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda, no vamos a poder navegar esos otros asuntos, porque vamos a estar buscando lo nuestro y no lo del Señor. Entonces, Pablo toca esto en medio de la sección de la carta donde él está hablando de la libertad cristiana. Él habla de este compromiso con obedecer a Dios. Entonces, vamos a estar en 1 Corintios 10, versículos 1 a 14. Si gusta buscar en la Biblia que está ahí sobre la mesa, se encuentra en la página 1175. 1175, 1 Corintios 10, y vamos a empezar en el primer verso, página 1175, 1 Corintios 10. Va a ver el número 10 muy grande, ese es el capítulo, y vamos a empezar en el versículo 1. Los versículos son designados con los números pequeños. Entonces, 1 Corintios 10, empezando en el primer verso, dice: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Está hablando de cuando salieron de Egipto. Dios partió el mar rojo. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo.
Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas, dice Pablo, le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que nos hables a través de ella. Espíritu Santo, pedimos que tú seas el que hables en este día, que cumplas tu obra en nuestro ser y nos ayudes a todos a honrarte en todas las cosas, Señor, que tú nos mandas. Bendícenos, Señor, y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, sabemos que estamos leyendo la parte de esta carta donde Pablo está hablando de las muchas áreas donde tenemos libertad los cristianos. Y Pablo nos está enseñando que debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra libertad y nuestros derechos por amor de otros y por amor de Cristo, por amor del Evangelio. Y al final del capítulo 9 vimos cómo Pablo ilustró esto con la entrega y el compromiso de los que compiten en los juegos, por ejemplo los Juegos Olímpicos. Están dispuestos a sacrificar cualquier cosa con el fin de ganar el premio, ¿verdad? Entonces, vimos esta primera parte del capítulo 10 esa semana, porque Pablo está señalando que no todos los que corren en el estadio ganan, ¿verdad? No todos pueden ganar la medalla de oro, solamente uno. Entonces, Pablo dice que debemos correr la carrera cristiana como queriendo ganar el oro, ¿verdad? Ese debe ser nuestro nivel de compromiso. Queremos ganar, no ganarles a otros, no tiene que ver con eso en la carrera de la vida cristiana, tiene que ver con llegar al final creyendo de corazón en el Señor Jesús, permanecer en la fe hasta el final, perseverar. De eso se trata la carrera cristiana. Y Pablo nos ha descrito, nos ha presentado los israelitas que salieron de Egipto con Moisés. Y vimos cómo él los puso como ejemplo, y lo hemos leído nuevamente ahorita, que ellos en sentido figurado fueron bautizados cruzando las aguas del Mar Rojo y estando en esa nube en la que Dios cubrió al pueblo. En sentido figurado fueron bautizados, se entregaron al Señor, le siguieron al Señor, tomaron esos primeros pasos de seguir lo que el Señor quería para ellos. Y también Pablo señala que en sentido figurado estaban comiendo comida espiritual, bebida espiritual, que para nosotros hoy en día sería la cena del Señor, la Santa Cena. En el caso de ellos, el maná en el desierto,
agua de la roca. Entonces ellos están participando de las señales del pacto con Dios, pero Pablo dice, a pesar de haber sido bautizados, a pesar de estar tomando en sentido figurado la Santa Cena, sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. No todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Y Pablo dice que estas cosas, versículo 6, sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que nosotros no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Ahí ahora estamos entrando con Pablo en áreas donde Dios no nos da libertad, donde Dios nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Uno de los 10 mandamientos, no codiciarás, y enumera una lista de ejemplos de cosas que no debemos codiciar. En Colosenses 3, en Colosenses 3, empezando en el versículo 5, leemos lo siguiente. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Aquí el Espíritu Santo nos revela que la avaricia, el amor por el dinero, por las cosas o por tener lo que nosotros queremos, es idolatría. Estamos poniendo esas cosas en el lugar de Dios. Y Dios dice, no tendrán otros dioses delante de mí. Es idolatría. Continúa Pablo, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Y continúa, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Pablo nos señala que no debemos codiciar lo malo como ellos codiciaron. En Cristo las cosas no deben de ser así. Y tienen que entender, y creo que ustedes entienden, que cuando yo estoy aquí predicando la palabra de Dios a nosotros, yo estoy al lado de ustedes. Esto nos reprende a todos nosotros, ¿verdad? Esto nos reprende a todos nosotros, porque en esa lista vienen muchas cosas con las que batallamos todos nosotros. Tal vez tú te encajas en cierta palabra o palabras o expresiones de esa lista, y yo en otras, y otro hermano en otras. Pero todos lidiamos con una naturaleza pecaminosa que todavía desea lo mismo que siempre ha deseado. Esta naturaleza pecaminosa no se mejora, sino que en un día Dios nos va a dar un nuevo cuerpo que no será sujeto al pecado. Pero aunque nosotros ya no somos esa persona que éramos antes, esta carne sigue deseando y queriendo lo que siempre ha querido. Y somos llamados a hacer morir esas cosas pecaminosas en nosotros. En el versículo 7 Pablo continúa y dice, no sean pues idólatras. Él va a señalar
5 áreas. Primero, la codicia. Después dice, no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. El versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y un día cayeron 23,000. Jesús nos enseña que mirar a otra persona con lujuria es cometer adulterio en el corazón. Nosotros vivimos en un mundo donde somos bombardeados todo el tiempo por imágenes y por conceptos y por ideas que nos llevan a pensar que esto no es gran cosa y de verdad como que no hay escape. Pero Dios nos enseña que sí lo hay. En Cristo sí lo hay. Nos llama a no codiciar, a no ser idólatra, llevándonos por los ídolos de esta época, no fornicando. Y en el versículo 9 dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Muchas veces nosotros podemos pensar, ¿verdad?, que el Dios del Antiguo Testamento fue uno y que el Dios del Nuevo Testamento es otro. Pero nos dice Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y muchas veces destacamos de Jesús su lado compasivo, lleno de gracia, misericordioso, y es bueno. Pero tenemos que entender que eso no es el cuadro completo, sino que Él también es justo, santo, digno de nuestra obediencia. Dios no cambia, es el mismo Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Lo que ha cambiado es que ahora Dios ha dado a Cristo por la humanidad. Y eso permite que Dios pueda mostrar su gracia y su misericordia de maneras que antes tal vez no podía o que no era bueno hacerlo. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa de pensar que Dios ya no es santo y que ya no afecta nada nuestro pecado, que podemos, por decirlo así, abusar de la gracia de Dios sin consecuencias. Pablo nos está enseñando, y en toda la carta a los Corintios nos está enseñando, que lo que hacemos en este cuerpo sí importa y sí tiene consecuencias. Dice en el versículo 10, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. No sé si usted es dado a la queja como yo lo soy, pero cuando la vida se pone difícil o cuando las cosas no salen como yo quiero, tiendo a murmurar y quejarme. En Números capítulo 11, Pablo está señalando este episodio y otros semejantes. Dice, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. ¿Te quejas en la adversidad? El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos
y consumió un extremo del campamento. Dios toma en serio las cosas que Él nos manda. En el caso de ellos y en el caso nuestro, es una demostración de una falta de fe, de una falta de dependencia del Señor, de una falta de reverencia al Señor. De hecho, fue la murmuración la que hizo que Dios declarara que la gran parte de esa generación no vería la tierra prometida. Porque ellos empezaron, después de que los espías entraron a reconocer la tierra y regresaron, y muchos de los espías dieron mal reporte y dijeron: no hay gigantes en la tierra, no lo podemos tomar, etc. El pueblo empieza a quejarse y a murmurar contra Moisés, Aarón y contra Dios. Y Dios lo toma muy en serio. En Filipenses 2, versículos 14 a 15, leemos lo siguiente: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones o contiendas. ¿Qué les parece? Hagan todas las cosas, hagan todo sin murmuraciones ni discusiones o ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Qué difícil hacer todo sin murmuraciones. Hay muchas cosas que nos piden hacer que no nos agradan y a veces que no están bien. Y Dios dice: hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Pablo dice que lo que les ocurrió a ellos, que sobre ellos cayó el juicio del Señor. El versículo 11 dice: estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, lo primero que Pablo nos da aquí es una lección y una advertencia de que no seamos como los israelitas de antaño. Y la verdad es que nuestra tendencia es ser exactamente como los israelitas de antaño. Pero Pablo dice: tómenlos como ejemplo, o sea, tomen lo que les pasó, lo que el Señor trajo sobre ellos, tómenlo como ejemplo. No sea que les pase a ustedes cosas semejantes. Una palabra que todos necesitamos escuchar. Después, Pablo nos llama a una precaución, a una precaución. Miren el versículo 12. Dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Acaba de hablar de los israelitas que, como dijimos, en cierto sentido fueron bautizados, participaban de la Santa Cena, etc. Pero el Señor no tuvo agrado de ellos. Y Pablo dice: el que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. O sea, nosotros podemos pensar: bueno, yo he iniciado en esto de la vida cristiana, yo he hecho profesión de fe, tal vez he sido bautizado, yo me congrego, creo que estoy bien con el Señor. Pablo dice: ellos también hacían todo lo mismo. Asistir a la iglesia y saber cosas acerca de Dios
hasta poder decirle al Señor, Señor, no garantiza que tu corazón haya sido convertido a Cristo. Porque sabemos que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, no hemos enseñado en tu nombre, no hemos hecho grandes milagros en tu nombre. Y Él les va a decir, apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. Entonces la primera parte de esta precaución que debemos tener es, tenemos que evaluar si realmente somos creyentes verdaderos en Cristo, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente Cristo ha venido a morar en nuestro corazón. No solamente que, bueno, me enseñaron y siempre he sabido de Dios, o Dios siempre ha estado en mi vida, porque Jesús dice que es necesario nacer de nuevo, que lo que es nacido de carne es carne, y que es necesario nacer del Espíritu para ser espíritu. Pablo va a decir a los Corintios en su segunda carta, capítulo 13, versículo 5, él va a decir, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Pablo llama a los creyentes que son parte de la iglesia, que han sido bautizados, que participan de la Santa Cena, a ponerse a prueba a sí mismos, a ver si realmente están en la fe, a examinarse para confirmar que hayan nacido de nuevo y que sean verdaderos hijos de Dios. La otra parte de esta precaución a la que nos llama Pablo es para los que han hecho eso y repetida, o sea, continuamente nos estamos evaluando y tal vez han tenido la confirmación por la palabra de Dios, el testimonio del Espíritu Santo, el fruto que ven en sus vidas, etcétera, de que sí son creyentes. Hay también una precaución que debemos ejercer nosotros también. El que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. A veces podemos pensar que todo está bien. O sea, ya tenemos a Cristo, ya tenemos el perdón, ya tenemos el cielo, y ya no nos preocupamos por cómo vivimos. Ya no estamos ejerciendo ese cuidado para no caer en el pecado. A veces podemos pensar que no importa mucho si caemos en el pecado o no. En Hebreos 12, versículos 5 a 8, dice, además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Según ese pasaje, si nosotros abusamos de la gracia de Dios, si nosotros
pecamos, si nosotros hacemos las cosas que Dios nos ha mandado no hacer, o no hacemos las cosas que sí nos ha mandado hacer, a veces ese es nuestro mayor problema, Dios nos va a castigar. No en el sentido de juicio, hacernos pagar por nuestro pecado. Cristo pagó por nuestro pecado, la culpa de nuestro pecado, pero Dios nos va a corregir como un padre a su hijo. Cuando el padre, el buen padre, corrige a su hijo, no le está diciendo, ya no eres hijo mío, no le está desheredando, está expresando su amor, su preocupación por su hijo y le corrige. Los azotes son expresiones de amor, de que hijo, no te voy a dejar vivir así. Eso no es bueno para ti. Y no te voy a dejar en paz si tú estás viviendo así. Igual Dios con nosotros. Entonces, o somos disciplinados por el Señor o no somos sus hijos. O sea, no hay, en esos versículos no hay otro lugar donde podamos encajar. Dice, si están libres de disciplina, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Los hijos de Dios son corregidos por el Señor. Entonces, Pablo nos llama a ejercer la precaución en nuestro caminar. Porque Dios disciplina en amor a sus hijos. Que Dios nos ayude. El versículo 13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Aquí Pablo nos llama a la fe en la fidelidad de Dios. La fe en la fidelidad de Dios. A veces podemos pensar que cierta tentación es demasiada para nosotros. Tal vez por una debilidad nuestra, tal vez por nuestra trayectoria hasta el momento en la que hemos demostrado que siempre cedemos a esa tentación, o hasta tratando de vencerla no lo hemos logrado. Pero Pablo aquí nos dice que eso es un pretexto, que sí podemos vencer esa tentación. Entiéndame, no estoy diciendo propiamente que usted puede vencer esa tentación. Usted ya lo ha probado y ya ha comprobado que usted no la puede vencer. Pero Dios en usted sí la puede vencer. Romanos 6-8 nos enseña cómo el poder resucitador del Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, vive en nosotros para vencer el pecado en nosotros. Entonces, nunca hay una situación ni una área donde podamos decir, esta área me esclaviza y no puedo librarme. Pablo dice, bajo inspiración del Espíritu Santo, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios. Está hablando de promesas de Dios. Dios es fiel, dice Pablo. No permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. La tentación puede parecer más
más de lo que podamos soportar solos, pero no es más de lo que podamos soportar con Dios. La tentación puede parecer más de lo que podamos soportar, pero Dios, según esta promesa, nos va a dar en esa tentación una vía de escape, una manera de salirnos de esa tentación. Pasos que tomar, o el huir, o alguna salida, Él nos va a dar para que podamos resistir la tentación. Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículos 3 a 5, que nosotros tenemos una victoria. Dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo el que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe en Jesús, quien es y lo que Él ha hecho por nosotros, ha vencido al mundo. No es que puede vencer, ya ha vencido. La victoria ya la ha ganado Cristo y nos la ha dado. Es cuestión de caminar en ella. Es un proceso aprender a caminar en esa victoria, pero de que la tenemos en Cristo. Pedro dice en su segunda carta, segunda de Pedro 2:9, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos. Entonces, habiendo hablado y resaltado tanto la libertad que Dios nos da en tantas áreas de la vida cristiana, es importante también recalcar que hay muchas áreas en las que Dios nos ha dicho claramente qué es lo que tenemos que hacer y no hacer. Sus mandamientos. No es opcional la obediencia. Pablo primero nos da la lección de los israelitas de antaño. Luego nos llama a la precaución en cuanto a nuestra relación con el Señor, confirmar que sea real, y en cuanto a nuestro caminar con el Señor, reconociendo que no tenemos libertad de desobedecer sin disciplina. Dios disciplina a todo el que recibe por hijo. Y por último nos llama a la fe en la fidelidad de Dios, que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar con su ayuda, y nos va a proveer la vía de escape para que podamos resistir la tentación hasta que estemos fuera de ella. Concluyo con la misma expresión de Pablo en el versículo 14, aplicándolo a todos estos temas. Por tanto, amados míos, huyan del pecado. Pablo dice, huyan de la idolatría. Apliquémoslo a todas las áreas. Huyamos del pecado. Dios disciplina al que ama y corrige a todo el que recibe por hijo. Huyamos del pecado y sirvamos a Dios. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en estas cosas. Señor, gracias por tu bondad. Pedimos que tú nos ayudes en estas áreas. Soy recordado de lo que escribió
El autor Jerry Bridges en su libro En pos de la santidad, donde dice, debemos enfrentar con honestidad la siguiente pregunta: ¿estoy dispuesto a abandonar ciertas prácticas o hábitos que me privan de la santidad? Señor, como Él señala, es al llegar a este punto del compromiso que muchos fallamos. Preferimos tratar de divertirnos con el pecado, de jugar con él un poco, sin llegar a involucrarnos de lleno. Pero Señor, no podemos coquetear con el pecado. No podemos jugar con él. Tenemos que huir de la tentación y huir del pecado. No sea que al final se descubra que nunca fuimos tus verdaderos hijos. O si lo éramos, tengamos que enfrentar esa disciplina tuya, porque sabemos que nuestro Dios es fuego consumidor y sí que nos ama, pero también azota a todo el que recibe por hijo. Ayúdanos a entender que no podemos abusar de la gracia, que tenemos que caminar en obediencia en todas las áreas donde nos has mandado que hacer. Señor, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a hacer cambios en las áreas donde necesitamos hacer cambios, basado en lo que tú nos has hablado en este día. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga en esta semana. Los esperamos el próximo domingo para celebrar juntos el Día del Padre. Vayan en paz a servir al Señor. Gracias, estuvo muy bonito.